Hola, estamos aquí nuevamente con ustedes en este programa Alerta Diabetes. En programas anteriores hemos visto el lado negativo de la diabetes, pero estas complicaciones que nosotros hemos visto, hay diferentes estudios que revelan que si se establece un buen control de la diabetes, no tienen por qué aparecer. Para hablarnos sobre el tema, hemos invitado al doctor César Trabanco. Gracias por esta invitación. Es bien importante hacer hincapié a nuestros pacientes diabéticos y a aquellos que tienen alto riesgo de desarrollarla, que las complicaciones de la diabetes no debemos tratarlas, debemos prevenirlas. ¿Cómo la vamos a prevenir? Con buena educación. Cuando hablamos de educación, hablamos en un término general. Eso incluye educación nutricional, educación de ejercicio y educación de farmacoterapia. Es sumamente importante que entendamos que el control de la diabetes no es simplemente tener el azúcar controlada. Tenemos otros factores que son bien importantes en tener ese control, que le llamamos la triada del control diabético, que no es otra cosa que la glicemia, la hipertensión y los lípidos. O sea, es importante que las tres condiciones estén controladas si queremos prevenir tanto la morbilidad como la mortalidad que conllevan las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Hay una cosa importante que tú mencionas, que no es solamente el control del azúcar. Y cuando mencionas control del azúcar, me lleva a mí a pensar en algo que yo siempre he tratado de evitar con mis pacientes, que es que hablarle a mis pacientes que controlar la diabetes, controlar el azúcar. Porque el paciente entonces dice, tiene el azúcar en 100 por la mañana y dice que está bien controlado y deja de tomarse los medicamentos. Definitivamente el temor a las hipoglicemias, a los bajones famosos de azúcar, tanto de los pacientes como algunos profesionales de la salud, le temen a esos bajones, que no es meramente cierto que hay que prevenirlos y saberlos manejar, pero no es, por otro lado, la importancia de un control sostenido de la diabetes desde el punto de vista de glicemia. Es aquel paciente que tiene el azúcar en ayuna normal para él, en un azúcar después de las comidas, lo que llamamos un niveles postprandiales del azúcar normales para ese paciente, así como una hemoglobina glicosilada, que debe estar en los parámetros establecidos para cada paciente. O sea, para la hemoglobina glucosilada, que es la prueba más importante actualmente para medir control, la prueba que ahora se está utilizando para diagnosticar pacientes con diabetes, la hemoglobina glucosilada debe estar por debajo de 7, pero hay unos pacientes que no toleran el 7 o menos de 7. Definitivamente siempre debemos buscar aquel paciente de comienzo temprano de la condición para controlarlo agresivamente desde el principio. Ahí debemos buscar un 6.5 a 7. Pero en aquellos pacientes que ya tienen 20, 25 años con la condición y padecen de otras condiciones comórbidas, hoy en día sabemos que posiblemente si los tenemos en 7, 7.5, están adecuadamente bien controlados para su condición. Para su condición. O sea, que yo creo que lo más importante que el paciente debe saber es que junto a medirse el azúcar por la mañana y medirse el azúcar antes del almuerzo y antes de la cena, debe vigilar su glucosilada. Y la glucosilada se debe hacer cada 3 meses. De 3 a 4 meses como mínimo. No importa que el paciente esté controlado, porque la glicosilada nos puede dar una señal de que el paciente puede estar teniendo otros problemas y se esté descontrolando crónicamente. El término individualizar el control del paciente diabético es bien importante porque no todos los pacientes son iguales, como hemos dicho anteriormente. Hay un paciente que tiene riesgo. El paciente diabético tiene usualmente el 50% de los pacientes diabéticos en Puerto Rico tienen la triada maligna, o sea, tienen hipertensión, tienen colesterol alto y tienen diabetes, y la mayor parte de esos pacientes tienen enfermedad coronariana. Y entonces los estudios han demostrado que si yo bajo ese azúcar, esa glucosilada muy cerca del 6, pues aumenta la mortalidad. Así que definitivamente ese paciente, como yo muchas veces digo, si lo tengo en 6.8 o 7.2, yo me siento seguro en ese nivel y yo sé que con ese nivel estamos bajando morbilidad y complicaciones. Sobre todo si no desarrolla hipoglucemia, porque si desarrolla hipoglucemia va a venir el resultado de lo que ocurre cuando el paciente se siente mal cuando se toma el medicamento. Va a dejar de tomarse el medicamento, entonces se va a descontrolar. Y perdemos entonces un elemento importante en la adherencia al tratamiento, que es el paciente, porque si el paciente no coopera... Es una parte bien importante la parte del paciente en el manejo, en su propio manejo. Yo creo que hay un 50%. Lo podemos dividir en un 33% si queremos hablar también de las aseguradoras, metiendo la mano en el manejo del paciente diabético, que por desgracia muchas veces esa incorporación de la aseguradora no es positiva, pero tenemos que entender que también están envueltos en el manejo del paciente diabético. Sí, eso es cierto. Nosotros tenemos una triada, tres
cosas que influyen en el manejo, en el control del paciente diabético, en el control del azúcar. Tenemos al paciente por un lado, al cual casi siempre le echamos la culpa. Usted no se toma los medicamentos, pero quizás no lo escuchamos. Y el paciente lo que tiene es dudas, porque ve tanta cosa en la televisión de que si usted toma este medicamento le puede hacer tal cosa, que el paciente decide pues no tomárselo, porque el paciente diabético usualmente no siente nada. O sea, puede sentir los síntomas de las complicaciones, pero usualmente ese paciente no siente nada. El azúcar no le produce los síntomas. ¿Okay? Así que estamos tratando a un paciente que no se siente nada. Está completamente asintomático, aunque vaya 7 veces al baño en la noche, porque todavía sus riñones están buenos. Cuando deja de ir al baño por la noche, posiblemente es porque ya tenemos un problema renal y es tarde. Y ahí ya es tarde, entonces, como decimos en el campo, para ablandar el grano. O sea que lo que debemos hacer es evitar. O sea que perdemos a ese paciente porque deja de tomarse el medicamento, porque no tiene acceso al medicamento. Y la accesibilidad al medicamento, pues bien importante. Yo le puedo dar al paciente el medicamento que yo entiendo que el paciente necesita, pero por limitaciones de su aseguradora quizás no recibe el medicamento que yo entiendo que le hace falta. Y que tenemos que tener claro que no todos los medicamentos son el específico para cada paciente. Cada paciente va a tener un medicamento que mejor le funcione por sus características clínicas y por sus características genéticas. Sabemos que nosotros los hispanos tenemos un índice de resistencia a la insulina mayor que otros grupos étnicos, por lo tanto que hay algunos medicamentos que son más específicos para nosotros. Mira, una de las cosas que a mí más me preocupa de la educación es la falta de acceso del paciente diabético y de otras condiciones metabólicas y no metabólicas, algunas cardiovasculares, al servicio de dietistas en nuestro país. Desgraciadamente, las minorías, por no decir ninguno, de los planes médicos cubren ese servicio en edades tempranas, que es el mismo problema del seguimiento con el glucómetro y los equipos para seguirse el azúcar, que el paciente muchas veces ya tiene que esperar llegar a los 65 años para que el plan le cubra esto, cuando debemos estar preveniendo dichas complicaciones desde temprana edad, y la mayoría de los planes sabemos que no cubren esos servicios. Y que cada día le ponen más restricciones, más obstáculos a que el paciente logre eso. Por ejemplo, ahora las compañías que se dedican a la venta de equipos médicos, pues dicen que Medicare les exige que se envíe una nota de progreso, que envíe la última hemoglobina glucosilada para determinar cuántas tirillas le van a dar. El estándar es claro: si el paciente no usa insulina, por lo menos se debe probar una vez al día el azúcar, y si usa insulina, por lo menos 3 veces. Eso es así. Y eso no hay que pedir la hemoglobina glucosilada, ni hay que pedir nota de progreso, ni hay que pedir nada. Y hay pacientes que están en terapia de insulina agresiva, que no son diabéticos tipo 1, sino que ya son diabéticos con varios años de su condición, que necesitan estar en terapia de avanzada con múltiples dosis de insulina al día, en contagio de carbohidratos, que debería ser como deberían estar todos los diabéticos que usan insulina, o que están en bombas de insulina siendo diabéticos tipo 2, y entonces no le quieren limitar las lancetas y las tirillas a 100 o 200 al día, cuando le estamos pidiendo a este paciente que se monitore de 4 a 5 veces al día. Que tome control de su enfermedad. Le estamos pidiendo, toma control de tu enfermedad, pero no te va a dar más nada. Y no le estamos dando los medios. No le estamos dando los medios. O sea, el paciente sabe que tiene que tener el azúcar por debajo de tanto, pero no se le puede probar. Y ahora han llegado a limitarle también la glucosilada, porque ahora dicen que si el paciente está bien controlado, pues la glucosilada es 2 veces al año. Pero ¿cómo sabemos si está bien controlado si no se la hacemos? Como sabemos, los que llevamos varios años en esto, sabemos que se ha tratado de que el gobierno influya en los planes médicos para que los pacientes jóvenes, por no decir todos los tipos 1, los niños, tengan un suplido para poder automonitorearse su glucosa y tomar control de su condición desde edades tempranas. Sin embargo, eso nunca ha sido un requisito que se haya impuesto a los planes médicos en Puerto Rico. Bueno, eso es un tema del cual yo quisiera que en un momento dado volvamos a hablar tú y yo sobre eso. Nosotros estamos trabajando en un estudio sobre control de diabetes en Puerto Rico. Y la doctora Cintia Pérez publicó un estudio sobre un grupo de pacientes del área metropolitana, de una muestra más pequeña que la nuestra. La nuestra es una muestra de 600 pacientes. Y que incluye la isla entera. Incluye la isla completa. En el estudio de ella se encontró que los puertorriqueños de la zona metropolitana, solamente un 27% tienen una glucosilada por debajo de 7. En el nuestro encontramos que en toda la isla de Puerto Rico el 37% tiene una glucosilada por debajo de 7. En Estados Unidos ahora, en el 2004, estamos hablando de datos del 2004, los datos nuestros son del 2010. En el 2004 en Estados Unidos el 57% de la población tenía una glucosilada por debajo de 7. Y en Canadá el 51% de la población tenía una glucosilada por debajo
de 7. ¿A qué? ¿A qué se debe eso si nosotros somos parte de los Estados Unidos, usamos los mismos medicamentos, los médicos nos adiestramos en las mismas técnicas de Estados Unidos, usamos los mismos estándares? Yo creo que hay varios factores. El factor paciente, lo que mencionamos al principio, falta de acceso a tomar control de la condición, el esperar muy tarde para ser agresivo en el manejo de este paciente, el factor económico, muchas veces se nos olvida que el paciente tiene que pagar un deducible por esos medicamentos y estamos delante de unos medicamentos que sí funcionan, pero lamentablemente el paciente se le hace imposible y tiene que abandonar dicho tratamiento cuando sabemos que hoy en día la mayoría de nuestros pacientes deben estar en terapia de combinación, ya sea de medicamentos orales o orales y insulina desde temprano en su condición. O sea que aquí podemos entonces añadir un cuarto elemento que es la compañía que fabrica el medicamento. Los costos pues realmente son costos elevadísimos. Pero también tenemos que tener en consideración que los empleados que trabajan en esas compañías cobran más y las personas, los accionistas. Y el tiempo de investigación y los gastos de investigación, más en los últimos 5 o 6 años donde se le está requiriendo un perfil de seguridad a todos los medicamentos que se van a usar en la diabetes, mucho más profundo que los que se le exigían hace 20 años atrás. Yo quisiera que cuando regresemos, vamos a un segmento ahora, una pausa ahora, yo quisiera que cuando regresemos hablemos un poco más sobre el problema que presenta el paciente con su proveedor, porque el 76% de los pacientes en Puerto Rico lo maneja el médico primario, entiéndase, internista, médico de familia, médico generalista, porque nosotros los endocrinólogos en Puerto Rico no somos tantos, somos solamente 80 apenas y habemos 400.000 personas diabéticas en Puerto Rico. Que se sepan. Que se sepan, conocidas. Así que en el próximo segmento, amigos, seguiremos con el doctor César Trabanco y este interesante tema. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. La diabetes de una persona puede descontrolarse si el que la sufre no toma los medicamentos para la diabetes cuando debe, no sigue el plan de comidas, come mucho o muy poco sin adecuar la dosis de medicinas para la diabetes, no hace ejercicio regularmente o hace más o menos ejercicio del usual sin modificar el plan de diabetes, tiene una enfermedad o demasiado estrés y no chequea sus niveles de azúcar en sangre lo suficiente. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.